Correcto, no se pueden afirmar, efectivamente, se pueden cuestionar las premisas, no significa entonces que la hipótesis sea inválida, hablaremos un poco más adelante del tema para no ahondar. No invalida del todo la hipótesis el hecho que las premisas sean cuestionables, lo son efectivamente, como en muchas otras hipótesis científicas en las que también confiamos en términos generales. Ahora me gustaría preguntarle al rabino Yosef Bitton nuevamente sobre el tema de los 6 días de la creación, concretamente si considera efectivamente que el mundo fue creado en estos 6 días de 24 horas. Lo pregunto por lo siguiente: filosóficamente en el judaísmo consideramos que, a diferencia de la forma en que se lee la Biblia, por ejemplo el Pentateuco, en otras religiones que también creen en ella, tenemos diferentes niveles de lectura. Y este es solamente el nivel literal, el nivel pshat, ¿correcto? Es el nivel más superficial de lectura. El judaísmo nos invita siempre a adentrarnos más, a pasar por otros, o cuando menos otros 2 niveles, y si queremos en los 3 también, es decir, abarcar los 4 niveles si es posible, en la medida de nuestra capacidad, de nuestro entendimiento y por supuesto del esfuerzo que tengamos. No estamos dándole demasiada importancia a la lectura literal del texto, no estamos reivindicando y defendiendo digamos, en una forma excesiva la parte literal de la obra. No deberíamos adentrarnos justamente en las interpretaciones, en la exégesis rabínica, para ver si efectivamente eran días de 24 horas, si son días como los entendemos ahora. ¿No hay algo más ahí que nos diga que efectivamente la ciencia y la Torá tienen puntos de encuentro sobre este concepto concretamente? Rabino. Es que yo pienso que hay muchísimos puntos de encuentro entre la ciencia y la Torá. Y por alguna razón el enfoque está puesto en el tema tiempo, que no creo que sea el más relevante. Me voy a explicar por qué. Coincidiendo con lo que dijo el doctor Betesh recién, de acuerdo a la interpretación judía, los 6 días de creación están fuera del marco del tiempo normal. ¿Me explico? Imaginemos teóricamente que en esos 24 horas de un día, Dios creó el mundo, la atmósfera o la vegetación de una forma acelerada, una creación acelerada. ¿Puede Dios hacer eso en 24 horas? Los que creemos en Dios pensamos que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si yo lo fuera a analizar desde el punto de vista científico, una creación acelerada, imaginemos, como dije antes, el Monte Everest, lo hizo de una vez, ¿ok? Entonces, al crear de una forma acelerada una creación madura, se está creando un subproducto llamado tiempo, ¿ok? Que resulta ser ahora el mayor conflicto entre ciencia y Torah, que no lo es. Yo te invitaría a que veas las increíbles coincidencias que hay entre ciencia y Torah, y ver cómo el tiempo es prácticamente algo retórico que se quiere imponer allí. Sí te confieso que desde joven siempre tuve ese interrogante. El interrogante del tiempo es como comencé, pero después me di cuenta que no era tan relevante. Me voy a explicar un poquito mejor. Maimónides dice algo muy interesante respecto a los 6 días de creación. Los 6 días de creación son a la física o a la naturaleza de hoy en día lo que el embarazo es a la fisiología. Así lo explica Morel Bujim, un libro muy importante. Él dice así, imaginemos un joven, un niño, que fue abandonado de chico en una isla, ¿está bien? Y tiene que pensar él cómo llegó a ese mundo, cómo él se formó. Entonces, ¿qué es lo que él va a decir? Él nunca vio otro ser humano. Si nunca viste otro ser humano, ¿cómo puedes imaginar que tú llegaste a ser lo que eres? Tú te ves creciendo, ¿verdad? Entonces, tú dices, bueno, hace 10 años atrás yo medía 1 metro y ahora mido 1,5 metros. Quiere decir que cada 10 años crezco 1 metro. Por lo tanto, yo fui así chiquitito. Hubo un momento que yo fui muy chiquitito, como las plantas. ¿Está bien? Entonces, tú no vas a estar equivocado si piensas así, porque es lo máximo que puedes concebir. ¿Ok? Lo que tú desconoces es la existencia de una mujer. Lo que tú desconoces es que existe el embarazo, existe la maternidad, existe un proceso que no lo puedes deducir desde la fisiología tuya. Desde tu fisiología solamente puedes pensar que eras como el chapulín colorado, chiquitito, ¿ok? Y después creciste.
No puedes pensar en nada más. Yo pienso que lo mismo hace el Big Bang. Se encuentra un universo en expansión. Lo que podemos hacer es volver la película para atrás y llegar al momento cero, o al momento uno, mejor dicho. ¿Está bien? Lo que la Torá me explica es, no tengo acceso a la creación, porque eso es como un embarazo del universo. Y las leyes del embarazo son diferentes a la fisiología. En la fisiología no puedo respirar más que por la nariz y por la boca. En el embarazo no hay nariz y boca que valga. Es decir, las leyes se contradicen, no solamente que no son iguales, son contradictorias. Entonces jamás voy a poder llegar, por eso la cosmología es una ciencia que desde la teología, desde la Torá, es completamente inexacta. Es como querer deducir el embarazo desde la fisiología sin conocer a una mujer, sin conocer la maternidad, conociendo solamente a un hombre. ¿Expliqué? Por lo tanto, ahí es donde va el tiempo. El tiempo es diferente, la medición del tiempo. La creación fue al ritmo del creador. ¿Okay? Querer reducirla a las horas que conocemos hoy y compararla es un argumento que me parece que es muy vacío. Yo te invitaría a que, por ejemplo, veas cómo la Torá se habla de un movimiento progresivo, guiado por Dios, por supuesto, desde lo menos sofisticado hasta lo más sofisticado. Te invitaría a que veas, por ejemplo, que la ciencia, o en este caso la teoría de la evolución, tiene muchísimos agujeros negros que no me permiten tomarla tan en serio. Te voy a dar uno o dos ejemplos. La creación o el surgimiento de la materia. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué existe el agua? ¿De dónde salió el agua? ¿De dónde salieron los átomos? Lo que la ciencia hace es explicar desde el punto 1 hasta los 1.000 millones de estrellas o de galaxias. ¿Verdad? Desde el 1 hasta 1.000 millones. Lo explica muy bien, o a su manera. Hace falta muchísima fe científica para creer que todo el universo se concentró en ese puntito. Pero lo tomamos como un acto de fe prácticamente. ¿Ok? Pues la ciencia no me puede explicar cómo se llegó de 0 a 1. No me lo puede explicar, no hay explicación. Es decir, para la existencia de este vaso de agua, la ciencia no tiene una respuesta. Yo sí la tengo. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. La ciencia no tiene ninguna explicación para el origen de la vida. Es un tema muy, muy largo, pero al cual yo me he adentrado muchísimo. Y se trata de buscar aquí y allá, extraterrestres, lo que sea, la vida en otros planetas. No hay ninguna explicación para tu existencia desde lo inorgánico. Matemáticamente es imposible. Fred Hoyle dijo, la posibilidad de que una célula haya existido por un surgimiento aleatorio, casual, es de 1 sobre 10 a la 40.000. Y era un científico. Es imposible matemáticamente. La ciencia no puede explicar, la evolución no puede explicar cómo aparecieron dos sexos diferenciados. ¿Por qué aparece el mono que tiene esperma por un lado y tiene su sistema reproductorio masculino? ¿Y cuándo apareció la mona que tiene su sistema reproductorio femenino? Aparecieron los dos al mismo tiempo. Coincidieron así todas esas casualidades, esas mutaciones para llegar al mono y a la mona, al masculino y al femenino, paralelamente. Es imposible, inconcebible. ¿Y cómo entonces el mono fue creado con esperma que solamente puede funcionar cuando tengo la ovulación femenina? La ciencia no tiene explicación para eso. Estos temas no son presentados cuando te presentan la evolución. La ciencia, y termino con esto, no tiene una explicación convincente de cómo surge la inteligencia humana. Estas 4 cosas que te dije recién, que son ejemplos de muchos más: la aparición de la materia, la aparición de la vida, la aparición de la sexualidad, la aparición de la inteligencia humana, no hay forma de explicarlo científicamente. ¿Tú alguna vez escuchaste cómo se llegó de los primates a la inteligencia humana? ¿Hay alguna explicación verificable? Si la hubiera, entonces podríamos modificar a los monos y hacerlos humanos, o hacerlos seres pensantes, porque si fuera algo
que lo podemos cuantificar o describir científicamente, pero no hay ninguna descripción científica. No hay descripción científica para explicar cómo surge la vida de material inorgánico. Tanto es así que con todos los adelantos científicos, la ciencia hoy no puede crear vida sintética, no puede crear vida de la nada. La ciencia no puede crear, bueno, hoy no existe la nada, pero no puede crear la materia, no puede crear ni siquiera las diferencias de la sexualidad. Son cosas que no tienen explicación científica. ¿Okay? Entonces, se presenta, o tú presentaste, como que tenemos que adaptar la Torá a las grandes verdades científicas. No estoy muy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo que sean tan sólidas las verdades científicas. Y finalmente las verdades científicas van cambiando, van evolucionando. Imagínate, teóricamente, yo digo, sí, tienes razón, vamos a ser modernos y vamos a decir que cada día de la creación fue 1 millón de años, 6 millones de años, 6 billones de años, como dice la ciencia que tiene la Tierra, perfecto. Dentro de 20 años hay un gran descubrimiento, no tiene 6 millones, en verdad tiene 3 millones. Vamos a modificar la Torah ahora. En vez de 1 billón, cada día va a ser medio billón. ¿Comprendes lo que quiero decir? La Torah representa una verdad que no es modificable al ritmo que va avanzando la ciencia.